La noche caía sobre la ciudad con una lluvia fina que mojaba el asfalto y difuminaba las luces de los postes. Lucas Andrade ajustó su abrigo mientras salía del elegante evento benéfico en el centro. El eco de sus pasos resonaba en el callejón desierto que decidió tomar como atajo hacia su coche. Una decisión que minutos después lamentaría profundamente. De repente, dos figuras emergieron de las sombras. Uno de ellos, alto y robusto, le bloqueó el camino, mientras el otro, más bajo pero igual de amenazante, se situó detrás de él. «Entrega la billetera y el reloj, ahora», gruñó el primero. Lucas, congelado por el miedo, intentó explicar que no llevaba nada de valor, pero sus palabras se perdieron entre las amenazas de los hombres. Cuando el más robusto sacó una navaja, Lucas sintió que su corazón se paralizaba. El brillo metálico del arma reflejaba las luces de la calle, intensificando su pánico. Estaba a punto de ceder cuando, de la nada, una sombra ágil apareció detrás de los asaltantes. Un niño, apenas visible bajo su capucha empapada, golpeó al hombre armado con un palo improvisado, derribándolo al suelo. El otro asaltante reaccionó rápidamente, pero el chico, con una destreza sorprendente, esquivó sus movimientos y lo desarmó con un empujón. La escena se desarrolló en segundos, y cuando los atacantes decidieron que el niño era un problema mayor del que esperaban, huyeron hacia la oscuridad, maldiciendo en voz alta. Lucas se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sus ojos se posaron en su inesperado salvador, un muchacho delgado, de cabello oscuro y mirada desafiante. «¿Estás bien?», preguntó el chico con un tono despreocupado que no correspondía a la situación. «Sí, creo que sí». «¿Cómo te llamas?», balbuceó Lucas, todavía temblando. «Davi», respondió el niño, mientras se encogía de hombros. Lucas miró su ropa desgastada y sus manos sucias, indicios claros de una vida en la calle. «Déjame ayudarte. Puedo darte dinero, comida, lo que necesites», ofreció Lucas, aún impactado por lo que había pasado. Pero Davi negó con la cabeza. «No quiero dinero, solo necesito algo de comida y un lugar para dormir esta noche». Lucas, conmovido por la humildad del chico y el valor que acababa de demostrar, asintió. «Está bien, vamos, encontraremos un lugar». Mientras caminaban juntos bajo la lluvia, Lucas no podía evitar preguntarse cómo alguien tan joven había aprendido a defenderse con tanta determinación. Sin saberlo, aquella noche marcaría el inicio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. El hotel al que Lucas llevó a Davi era modesto, pero limpio y cálido, un refugio temporal lejos del frío de la noche. En la recepción, Lucas explicó que el chico era su sobrino, una mentira improvisada pero necesaria para evitar preguntas. Davi observaba todo con una mezcla de desconfianza y curiosidad, manteniéndose siempre un paso atrás, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Una vez en la habitación, Davi se dejó caer en el sofá con un suspiro. Lucas, mientras tanto, pidió servicio de habitaciones, ordenando más comida de la que ambos podían consumir. «Puedes relajarte», dijo Lucas, tratando de romper el hielo. «Aquí estarás seguro». El muchacho solo asintió, clavando la mirada en la ventana. Había algo en él que intrigaba a Lucas. No solo era su valentía, sino también la frialdad con la que parecía afrontar todo. Era como si hubiera vivido demasiado para alguien de su edad. «Davi», comenzó Lucas mientras se sentaba frente a él. «¿Dónde están tus padres?». La pregunta quedó suspendida en el aire. El niño apartó la mirada, su expresión endureciéndose. «No tengo», respondió con sequedad, dejando claro que no deseaba profundizar en el tema. El silencio se instaló entre ellos hasta que llegó la comida. El olor de los platos calientes llenó la habitación, y los ojos de Davi brillaron por primera vez en toda la noche. Sin decir una palabra, comenzó a comer con rapidez, como si temiera que la comida desapareciera de un momento a otro. Lucas lo observaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Este niño, tan pequeño y frágil a simple vista, cargaba con un peso que Lucas apenas podía imaginar. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?», intentó de nuevo Lucas, su voz suave. Davi tragó un bocado antes de encogerse de hombros. «Bastante, ya me acostumbré». Esa respuesta, dicha con una naturalidad inquietante, dejó a Lucas sin palabras. ¿Cómo podía alguien tan joven resignarse a una vida así?
Mientras la noche avanzaba, Lucas comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Era un hombre exitoso, dueño de una empresa y respetado en su círculo social, pero siempre había sentido un vacío. Su relación con su familia era prácticamente inexistente desde que su hermana desapareció años atrás, y había llenado ese hueco con trabajo y eventos sociales que ahora le parecían vacíos. Sin embargo, algo en Davy despertaba un sentido de propósito que hacía tiempo no sentía. Davy, por su parte, comenzaba a bajar la guardia. Aunque seguía evitando compartir detalles de su vida, la calidez del lugar y la actitud paciente de Lucas parecían aliviar algo de su tensión. Aún así, sus respuestas seguían siendo evasivas, como si temiera que cualquier palabra revelara más de lo necesario. Cuando llegó la hora de dormir, Lucas ofreció la cama al niño, pero Davy insistió en quedarse en el sofá. «No estoy acostumbrado a camas», dijo con una sonrisa débil. Lucas decidió no insistir y apagó las luces, quedándose despierto un rato, perdido en sus pensamientos. En medio de la oscuridad, una pregunta no dejaba de rondarle la mente. ¿Quién era realmente Davy? ¿Y qué secretos escondía detrás de esos ojos tan jóvenes y, a la vez, tan viejos? La mañana llegó con los primeros rayos de sol entrando por las cortinas de la habitación. Lucas se despertó con la ligera sensación de que algo había cambiado. Miró hacia el sofá y vio a Davy profundamente dormido, envuelto en la manta que él le había ofrecido. Por un instante, pensó en dejar que el niño descansara más, pero la curiosidad y la preocupación lo impulsaron a actuar. Después de un rápido desayuno, Lucas decidió que necesitaba saber más sobre Davy. En su cabeza resonaban las palabras evasivas del niño, y no podía ignorar la creciente sensación de que había algo mucho más profundo detrás de su historia. Recordó haber escuchado sobre una organización local dedicada a ayudar a niños de la calle, y decidió ir en busca de respuestas. Al llegar al pequeño centro comunitario, Lucas fue recibido por Renata, una mujer de mirada amable y determinación en su rostro. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y llevaba un chaleco con el logotipo de la organización. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, con una mezcla de interés y cautela. «Estoy buscando información sobre un niño. Se llama Davy», explicó Lucas, mostrándole una foto que había tomado esa mañana mientras Davy aún dormía. Renata frunció el ceño al reconocer al muchacho. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó, visiblemente preocupada. Lucas le relató lo ocurrido la noche anterior, omitiendo los detalles más alarmantes. Renata suspiró profundamente antes de responder. «Davy ha estado en las calles desde hace años. Ha pasado por cosas que ningún niño debería experimentar. Intentamos ayudarlo varias veces, pero siempre se escapa. Es un sobreviviente, pero también un niño herido». Las palabras de Renata pesaron en la mente de Lucas. Ella continuó. «Hace tiempo, descubrimos que venía de un hogar muy complicado. Su padrastro era...». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Una persona peligrosa. Creemos que Davy sufrió mucho antes de escapar. Desde entonces, ha estado por su cuenta, evitando a cualquiera que intente acercarse demasiado». Lucas sintió una mezcla de rabia y tristeza al imaginar por lo que Davy había pasado. «¿Sabe algo más? ¿Algún detalle que pueda ayudarlo?», insistió. Renata negó con la cabeza. «No mucho. Davy no confía fácilmente, pero hay algo en él, una fuerza que lo mantiene de pie. Siempre he sentido que está buscando algo o alguien, aunque nunca me lo ha dicho». La conversación con Renata dejó a Lucas con más preguntas que respuestas, pero también reforzó su decisión de ayudar al niño. Antes de irse, Renata le entregó su tarjeta. «Si necesita algo, por favor, no dude en llamarme. Haremos lo posible para ayudar». Cuando Lucas regresó al hotel, encontró a Davy sentado junto a la ventana, observando la calle. «¿Dónde estuviste?», preguntó el niño, con un tono que intentaba parecer indiferente, pero no ocultaba del todo su curiosidad. «Tenía que resolver unas cosas», respondió Lucas, evitando mirarlo directamente. Algo en sus ojos le decía que Davy sabía que había estado averiguando sobre él, pero no dijo nada. Mientras el día avanzaba, Lucas no podía quitarse de la cabeza la idea de que había mucho más detrás de la historia de Davy. Decidió que no descansaría hasta descubrir la verdad. Por ahora, su único objetivo era ganarse la confianza del niño,
aunque eso significara caminar con cautela en un terreno lleno de secretos. El día avanzaba lentamente mientras Lucas y Davi caminaban por las calles del centro de la ciudad. Aunque Lucas intentaba entablar una conversación ligera, el niño permanecía reservado, respondiendo con monosílabos y miradas fugaces. Pero Lucas sabía que para entender a Davi debía conocer su mundo. Decidió llevarlo a algunos lugares donde, según Renata, el niño solía pasar el tiempo. La primera parada fue un pequeño parque con bancos oxidados y un viejo tobogán de metal. Davi observó el lugar con una expresión indescifrable, pero no dijo nada. Lucas notó que el chico parecía reconocer el parque, aunque evitaba detenerse demasiado. Mientras caminaban, un grupo de niños los saludó desde la distancia, y uno de ellos corrió hacia Davi. «Davi, ¿dónde estabas? Pensamos que te habían atrapado otra vez», dijo con una mezcla de preocupación y alivio. Davi sonrió débilmente, pero su respuesta fue rápida. «Estoy bien, solo estuve fuera por un tiempo». Lucas observaba la interacción con atención, tratando de captar algo que le diera pistas sobre la vida del niño. Antes de que pudieran seguir hablando, Davi cambió de tema abruptamente, señalando que era hora de irse. Su siguiente destino fue un viejo almacén abandonado que, según Renata, había sido un refugio temporal para varios niños de la calle, incluido Davi. Al entrar, el aire estaba cargado con el olor a humedad y madera podrida. Lucas sintió un escalofrío al imaginar a niños como Davi viviendo allí, expuestos al frío y al peligro. Davi se movía con familiaridad por el lugar. Sus pasos eran firmes, como si cada rincón le recordara algo importante. En un rincón, encontró un dibujo en la pared, un sol mal trazado, rodeado de pequeñas figuras humanas. ¿Lo hiciste tú?, preguntó Lucas, señalando el dibujo. Davi asintió sin mirarlo, tocando el dibujo con una mano, como si quisiera recuperar un recuerdo enterrado. «Éramos 5, pero ya no estamos juntos», murmuró, su voz apenas audible. Algo en esas palabras despertó una chispa en la mente de Lucas. Recordó un detalle de su propia infancia. Un dibujo similar que su hermana solía hacer cuando eran niños, siempre representando al grupo que formaban con sus primos. Aunque la conexión parecía improbable, no podía ignorar la creciente sensación de que había algo más profundo entre ellos. De regreso al hotel, Lucas pasó la tarde revisando viejas fotos de familia, buscando cualquier indicio que pudiera explicar esa sensación. En una de las imágenes, encontró algo que lo dejó sin aliento. Un dibujo en una hoja vieja, casi idéntico al que había visto en el almacén. Su hermana lo había dibujado años atrás, antes de desaparecer. La posibilidad de que Davi estuviera relacionado con su hermana comenzó a tomar forma en su mente, aunque todavía no tenía pruebas concretas. Decidió no decirle nada al niño por ahora. Quería protegerlo, pero también necesitaba estar seguro antes de plantear cualquier hipótesis. Esa noche, mientras Davi dormía profundamente, Lucas no podía apartar los ojos de la vieja fotografía. Su corazón estaba lleno de preguntas. ¿Y si Davi era más que un niño perdido? ¿Podría este encuentro casual ser la clave para resolver el mayor misterio de su vida? Con una mezcla de esperanza y temor, Lucas supo que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Lucas pasó toda la mañana sumido en sus pensamientos, con las fotos de su hermana y el dibujo de Davi aún frescos en su mente. Había algo en esa conexión que no podía ignorar. Decidió que para avanzar necesitaba ayuda. Por eso contactó a un antiguo empleado de su empresa, Joaquín, un hombre que había trabajado durante años en el área de investigación y que era conocido por su capacidad para encontrar información incluso en los rincones más oscuros. Se encontraron en una cafetería discreta del centro. Joaquín, un hombre de cabello canoso y mirada astuta, escuchó atentamente mientras Lucas le explicaba lo poco que sabía sobre Davi y la posibilidad de que estuviera relacionado con su hermana desaparecida. Joaquín asintió con seriedad. «Es un caso complicado, pero puedo empezar por rastrear registros y cualquier información sobre el niño. Si hay algo, lo encontraré». Mientras tanto, Lucas volvió al hotel, donde encontró a Davi sentado junto a la ventana, mirando el ir y venir de los coches. «¿Estás bien?», preguntó Lucas, tratando de no sonar demasiado invasivo. Davi asintió sin voltear la mirada. «Solo estaba pensando», respondió, con un tono que dejó claro que no quería profundizar,
La tensión entre ellos era palpable. Lucas quería saber más, pero no quería presionarlo. Decidió darle espacio, sabiendo que la confianza se construía con el tiempo. Sin embargo, en su interior, la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba sin respuestas. Al día siguiente, Joaquín lo llamó con novedades. «Encontré algo interesante», dijo con un tono cauteloso. «Hay documentos que conectan a Carlos Méndez, un hombre con antecedentes oscuros, con tu hermana y potencialmente con Davi. Parece que Méndez estuvo involucrado en una red de adopciones ilegales hace años. No tengo pruebas sólidas aún, pero hay suficientes indicios como para investigar más». El nombre de Carlos Méndez resonó como una campanada en la mente de Lucas. Lo conocía, aunque superficialmente, como un empresario de dudosa reputación. La idea de que Méndez pudiera estar relacionado con la desaparición de su hermana y con Davi le llenó de rabia, pero también de determinación. Esa noche, mientras Davi dormía, Lucas repasaba los documentos que Joaquín le había enviado. Entre ellos encontró una fotografía borrosa de un niño que parecía ser Davi, aunque más joven, junto a un hombre cuya figura coincidía con la de Méndez. La imagen era un golpe a su corazón. ¿Podría este hombre haber destruido a su familia? Lucas sabía que no podía confrontar a Davi con esta información todavía. El niño ya cargaba con demasiadas cicatrices, y él no quería añadirle más peso. Pero también sabía que debía actuar con rapidez, porque cuanto más se acercaba a la verdad, más claro era que el peligro acechaba. Antes de apagar la luz esa noche, Lucas miró a Davi, quien dormía tranquilo por primera vez en días. En su mente, juró que haría todo lo posible para protegerlo, sin importar lo que eso implicara. Al fin y al cabo, si el niño era realmente su sobrino, no permitiría que nadie más lo dañara. La tensión en el aire era palpable. Desde que Lucas recibió los documentos de Joaquín, no podía evitar mirar por encima del hombro y sentir que alguien lo estaba vigilando. Sabía que al acercarse a la verdad sobre Carlos Méndez, estaba adentrándose en un terreno peligroso. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su miedo. Esa mañana, mientras Davi desayunaba, Lucas notó que el niño estaba más relajado, incluso hablador, algo poco común en él. «¿Siempre trabajas tanto?», preguntó Davi, señalando las hojas de papel y la laptop abierta sobre la mesa. Lucas sonrió débilmente. «Cuando algo es importante, sí, pero esto no es solo trabajo, es personal». Davi lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de Lucas sonó. Era Joaquín. «Lucas, tenemos un problema. Parece que Méndez se enteró de que estamos investigando. He recibido amenazas anónimas y estoy seguro de que vienen de él. Tienes que tener cuidado». La advertencia hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucas. Miró a Davi, quien seguía ajeno a la gravedad de la situación. «Gracias por avisarme, Joaquín. Haré lo posible por mantenernos seguros», dijo antes de colgar. Ese día, Lucas decidió que no podía quedarse en el hotel por más tiempo. Era demasiado arriesgado. Reservó discretamente una casa en las afueras de la ciudad, un lugar alejado donde podrían estar fuera del radar de Méndez por un tiempo. No le explicó a Davi el verdadero motivo del cambio, solo le dijo que sería mejor para ambos. Al llegar a la casa, un modesto refugio rodeado de árboles, Davi pareció más tranquilo. «¿Por qué nos mudamos?», preguntó mientras exploraba el lugar. «Es solo por precaución. Aquí estaremos más cómodos», respondió Lucas, ocultando la verdad. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esa noche, mientras Lucas revisaba más documentos y pistas, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. «Deja de escarbar en el pasado o lo lamentarás». La amenaza no hacía falta explicarla. Méndez estaba al tanto de cada uno de sus movimientos, y eso significaba que Davi también estaba en peligro. Lucas apagó el teléfono y respiró profundamente. Sabía que Méndez no se detendría fácilmente. Miró hacia la sala, donde Davi jugaba con un rompecabezas que Lucas había comprado para él. El niño, ajeno al peligro, se reía mientras intentaba encajar las piezas. En ese momento, Lucas juró protegerlo a toda costa. Esa noche, antes de acostarse, Lucas dejó una cámara de seguridad improvisada en la entrada y reforzó las cerraduras de las puertas. Mientras tanto, su mente trabajaba a toda velocidad,
tratando de planear su siguiente movimiento. Necesitaba pruebas sólidas contra Méndez, algo que lo expusiera públicamente y lo detuviera antes de que pudiera causar más daño. Al apagar las luces, Lucas se permitió un momento de reflexión. Aunque el peligro era real, también sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero esa verdad tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo, siempre y cuando eso significara proteger a Davi y tal vez encontrar un cierre para las heridas de su pasado. El amanecer trajo consigo una resolución renovada para Lucas. Sabía que no podía enfrentarse a Carlos Méndez solo. Era hora de formar alianzas con personas en quienes confiaba, y Renata era la primera en su lista. Contactarla no solo significaría una posible ayuda para Davi, sino también un apoyo clave para destapar las actividades ilícitas de Méndez. Renata aceptó reunirse con Lucas en un café discreto. Llegó puntual, con su característico aire de determinación. Lucas, no voy a mentirte, esta situación es peligrosa. Carlos Méndez no es alguien con quien uno deba meterse, pero si está relacionado con Davi, no me quedaré de brazos cruzados. Mientras Lucas le explicaba las pruebas recopiladas, Renata lo escuchaba con atención. Cuando Lucas le mostró la fotografía en la que aparecía Méndez con un niño que podría ser Davi, ella frunció el ceño. Esto es serio. Si conseguimos más información, puedo involucrar a algunos contactos que tengo en la policía y en servicios sociales. Pero necesitamos pruebas contundentes para derribarlo. Lucas asintió. Joaquín está investigando más a fondo. Mientras tanto, creo que es hora de hablar con Davi. Él podría saber algo que no ha mencionado, pero necesito manejar esto con cuidado. Cuando regresó a la casa, encontró a Davi sentado en el porche, jugando con un palo que había convertido en una espada improvisada. Lucas lo observó por un momento antes de acercarse. ¿Te puedo hacer unas preguntas, Davy? No tienes que responder si no quieres, dijo con suavidad. Davi levantó la mirada, su expresión algo cautelosa. Depende de las preguntas, respondió. Lucas se sentó a su lado y sacó la fotografía de Méndez. ¿Reconoces a este hombre? El rostro de Davi cambió de inmediato. Su cuerpo se tensó y su mirada se endureció. Lo he visto antes. Es alguien malo, murmuró, bajando la cabeza. Lucas notó el miedo en sus ojos y decidió no presionarlo más. Está bien, no tienes que decir nada más. Solo quiero que sepas que estoy aquí para protegerte. Esa noche, mientras Davi dormía, Lucas y Renata coordinaron su próximo paso. Renata contactó a un periodista local que había trabajado en exposiciones de corrupción y redes ilegales. Si lograban reunir suficiente evidencia, podrían hacer público el caso y forzar a las autoridades a actuar. El plan tomó forma rápidamente. Joaquín rastrearía documentos financieros que conectaran a Méndez con actividades ilegales, mientras Renata reunía testimonios de otros niños que habían estado bajo su influencia. Lucas, por su parte, se aseguraría de mantener a Davi a salvo y ganarse completamente su confianza. Pero los desafíos no tardaron en llegar. Al día siguiente, Lucas recibió un paquete anónimo en la puerta. Dentro había una nota escrita a mano. Deja de buscar o el niño pagará las consecuencias. Junto a la nota, había una foto reciente de Davi tomada desde la distancia. Méndez no solo sabía dónde estaban, sino que los estaba vigilando. Lucas se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Confiar en Renata y en sus aliados era ahora su única esperanza. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Miró a Davi, que dormía tranquilo, y supo que no podía fallarle. No importaba lo que costara, protegería al niño y expondría la red de Méndez. Con una mezcla de miedo y determinación, Lucas se preparó para el próximo paso. La verdad estaba al alcance, pero el camino para llegar a ella sería más peligroso de lo que jamás imaginó. La calma de la noche fue rota por un sonido inesperado. Lucas se despertó abruptamente al escuchar un golpe sordo proveniente del piso inferior. Su instinto le dijo que algo estaba mal. Rápidamente se levantó y corrió hacia la habitación de Davi. La cama estaba vacía. El corazón de Lucas se aceleró mientras revisaba frenéticamente la casa. Las puertas traseras estaban abiertas de par en par, y un escalofrío recorrió su cuerpo al encontrar un pañuelo tirado cerca del marco, con un fuerte olor a cloroformo. «Se lo llevaron», murmuró, su voz quebrándose. Sin perder tiempo, llamó a Renata y a Joaquín. «Méndez lo tiene.
Estoy seguro. No hay tiempo que perder. Joaquín desde su línea trató de calmarlo. Dame un par de horas. Rastrearé cualquier movimiento inusual en sus propiedades. Pero ten cuidado, Lucas. Méndez no es alguien que juegue limpio. Mientras esperaba novedades, Lucas se sentía impotente. Pensaba en Davi, en cómo ese niño había logrado entrar en su vida y darle un propósito que no sabía que necesitaba. No podía permitirse perderlo. Miró la foto de Méndez en su teléfono, jurando que este hombre no se saldría con la suya. Finalmente, Joaquín lo llamó de nuevo. Lucas, tengo algo. Méndez tiene una casa en las afueras, cerca de un lago. Según mis fuentes, es su punto de reunión cuando quiere evitar ser detectado. Creo que lo encontrarás allí. Lucas no dudó. Subió al coche y condujo rápidamente hacia la dirección. Renata insistió en acompañarlo, preocupada por lo que podría encontrar. Mientras atravesaban el camino oscuro y sinuoso hacia la propiedad, Lucas intentaba mantenerse enfocado, aunque la rabia y el miedo lo consumían. Al llegar, apagaron las luces del coche y avanzaron con precaución hacia la casa. Desde lejos podían ver una tenue luz en una de las ventanas. Renata tomó su teléfono, lista para llamar a la policía si fuera necesario, pero Lucas sabía que no podían esperar. Cada minuto que pasaba era crítico. Entraron por una puerta lateral, esquivando a los guardias que patrullaban la propiedad. El interior de la casa era oscuro, pero se escuchaban voces provenientes de una habitación cercana. Lucas reconoció la voz de Méndez, arrogante y despreocupada, mientras hablaba con uno de sus hombres. Ese niño es una herramienta útil. Si Lucas no se retira, sabrá lo que es perder algo valioso. La ira de Lucas era palpable, pero se obligó a mantener la calma. Avanzó con cautela hasta que vio a Davi, atado a una silla en una esquina de la habitación. Aunque tenía los ojos cerrados, parecía estar ileso. Sin pensarlo dos veces, Lucas saltó hacia adelante, golpeando a uno de los hombres que custodiaban al niño. Renata, desde la puerta, gritó pidiendo ayuda, mientras Méndez intentaba escapar. El caos se desató. Guardias acudieron al lugar, pero la intervención rápida de Renata y la llegada oportuna de la policía, alertada por ella, cambió el rumbo de los acontecimientos. Méndez fue arrestado mientras gritaba amenazas y Davi fue liberado. Lucas abrazó al niño con fuerza, prometiéndole que estaba a salvo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Lucas miró a Davi, quien dormía en el asiento trasero del coche. Aunque el peligro no había desaparecido por completo, sabía que había dado un paso crucial para proteger al niño y enfrentar a Méndez. Pero aún quedaba un último enfrentamiento antes de que todo terminara. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si la ciudad contuviera la respiración ante lo inevitable. Aunque Carlos Méndez estaba bajo custodia policial, Lucas sabía que sus conexiones eran profundas y su red de aliados aún estaba activa. El caso contra Méndez estaba lejos de estar cerrado, y las pruebas que habían recopilado serían clave para derribar su imperio de una vez por todas. En la pequeña sala de estar de la casa, Lucas y Renata revisaban los documentos y fotografías que Joaquín había conseguido. Había transacciones financieras que conectaban a Méndez con adopciones ilegales, sobornos y tráfico de personas. Pero lo más impactante era una lista de nombres, entre ellos el de su hermana desaparecida. Lucas sintió cómo su corazón se hundía al ver esa evidencia. Estaba claro que Méndez había jugado un papel crucial en la desaparición de su hermana y que Davi, de alguna manera, estaba vinculado a esa tragedia. Renata interrumpió sus pensamientos. Lucas, tenemos suficiente para presentarlo a un juez, pero necesitamos exponer esto públicamente. La presión mediática garantizará que Méndez no pueda comprar su salida esta vez. Lucas asintió. Decidió organizar una rueda de prensa con la ayuda del periodista local que Renata había contactado. La idea era simple: presentar las pruebas de manera contundente y exigir justicia. Joaquín, siempre un paso adelante, se aseguró de que las imágenes y los documentos estuvieran preparados para ser entregados tanto a las autoridades como a los medios. Horas antes de la conferencia, Lucas recibió una llamada inesperada. Era Méndez, usando una línea desconocida. Su voz, tranquila pero llena de veneno, resonó al otro lado. Crees que ganaste, pero no entiendes con quién estás jugando. Si presentas esas pruebas, nadie estará a salvo, ni tú ni ese niño.
Lucas apretó los dientes controlando su ira. Ya no tienes poder sobre nosotros, Méndez. Todo el mundo verá lo que eres realmente. Se acabó. Colgó el teléfono, sintiendo un extraño alivio mezclado con preocupación. Méndez aún tenía recursos y el peligro no había desaparecido. La rueda de prensa fue un éxito. Lucas, acompañado de Renata y Joaquín, presentó las pruebas con claridad, exponiendo cada conexión criminal de Méndez y su red. Los medios locales se hicieron eco rápidamente de la noticia, y la presión pública comenzó a crecer. Las autoridades no tuvieron más remedio que actuar con firmeza, pero Méndez no se quedó de brazos cruzados. Esa misma noche, sus hombres intentaron sabotear las instalaciones donde Lucas y Davi se refugiaban. Sin embargo, gracias a la vigilancia de Joaquín y la rápida intervención de la policía, el ataque fue frustrado. Méndez fue trasladado a una prisión de máxima seguridad y sus principales aliados comenzaron a ser arrestados. El enfrentamiento culminó con la caída de Méndez y su red. Aunque el camino había sido peligroso, Lucas sintió que finalmente había logrado un cierre para el capítulo más oscuro de su vida. Pero más importante aún, había salvado a Davi de un destino cruel. Esa noche, mientras miraba al niño dormir tranquilamente, Lucas supo que su lucha había valido la pena. Méndez estaba fuera de juego, y aunque todavía quedaban muchas heridas por sanar, el futuro ahora parecía mucho más brillante. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas de la casa, llenando el espacio con una calidez que hacía tiempo Lucas no sentía. Por primera vez en mucho tiempo, el peso que había llevado en su corazón parecía haberse aligerado. Méndez estaba tras las rejas, su red criminal desmantelada, y aunque la batalla había sido ardua, Lucas finalmente podía mirar hacia el futuro con esperanza. Davi, sentado en el comedor, jugaba con un avión de papel que Lucas le había enseñado a hacer. Había algo diferente en él. Sus ojos, antes llenos de desconfianza y dolor, ahora brillaban con una chispa de tranquilidad. A pesar de todo lo que había vivido, Davi comenzaba a abrirse a la posibilidad de una vida diferente, una vida mejor. Esa mañana, Lucas decidió que era momento de tener una conversación importante con él. «Davi, quiero hablar contigo sobre algo», dijo sentándose frente al niño. Davi dejó el avión de papel sobre la mesa y lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono más relajado que de costumbre. Lucas respiró hondo antes de continuar. «Sé que has pasado por muchas cosas difíciles, y entiendo si todavía no confías completamente en mí, pero quiero que sepas algo. Estoy aquí para ti, no solo por lo que pasó con Méndez, sino porque creo que tú y yo estamos conectados de una manera especial». Davi frunció el ceño, intentando procesar las palabras de Lucas. «¿Qué quieres decir?». «Creo que podrías ser el hijo de mi hermana desaparecida. Hay muchas cosas que apuntan a eso, pero lo más importante para mí es que, independientemente de si es cierto o no, quiero que formes parte de mi vida. Quiero que tengas un hogar, un lugar donde siempre estés seguro». El silencio llenó la habitación mientras Davi absorbía la declaración. Finalmente, levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca tuve un hogar de verdad. Si eso es lo que estás ofreciendo, sí, quiero quedarme». Lucas sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Abrazó a Davi con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca dejaría que nada ni nadie volviera a hacerle daño. Los días siguientes estuvieron llenos de papeleo y reuniones con Renata y los servicios sociales. Con la ayuda de sus aliados, Lucas logró formalizar la adopción de Davi, asegurándose de que el niño no tuviera que preocuparse nunca más por su seguridad o su futuro. La última escena de su historia, juntos, se desarrolló en un parque, el mismo donde Davi solía pasar el tiempo antes de conocer a Lucas. Ahora, el parque era un lugar diferente para él. Ya no representaba soledad, sino un nuevo comienzo. Lucas, sentado en un banco, observaba cómo Davi corría y reía, su rostro lleno de felicidad. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, Lucas sabía que todo había valido la pena. Había encontrado en Davi no solo a un sobrino perdido, sino también una razón para seguir adelante. Y juntos estaban listos para construir una nueva vida, llena de esperanza y posibilidades. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Lucas y Davi se dirigieron a casa, listos para enfrentar el futuro como una familia.
Aunque las sombras del pasado aún permanecían en alguna parte, ahora sabían que podían superarlas juntos, porque después de todo, las conexiones del destino los habían unido para siempre. A veces, las conexiones más inesperadas llegan para transformar nuestra vida. Lucas aprendió que, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, es posible encontrar un propósito que dé sentido a todo. Davi, un niño marcado por las adversidades, descubrió que el amor y la familia pueden surgir en los momentos más oscuros. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Lucas, ¿habrías tomado los mismos riesgos para proteger a alguien que apenas conocías? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por una conexión que podría cambiar tu destino? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y explorar más historias que te inspirarán a reflexionar sobre tus decisiones y valores. No olvides suscribirte al canal para no perderte contenido que te motive a crecer y descubrir más sobre ti mismo. Nos vemos en el próximo video.